Vamos a resolver este ejercicio. Dice así. El combustible está formado por una mol cuya composición es la siguiente. 30% molar de formaldehído, CH2O, 20% molar de acetaldehído, C2H4O, y 50% molar de nitrógeno a 300 grados Celsius. Significa pues que el combustible entra a 300 grados Celsius. El componente es aire seco a 25 grados Celsius y 120% en exceso. Calcúlese la temperatura teórica de flama. En este caso, lo primero que debemos hacer es tomar una base de cálculo. Y la base de cálculo pues la está dando el ejercicio cuando nos indica que tenemos una mol de combustible. Con esa mol de combustible pues planteamos que tendríamos 0,30 moles de formaldehído, ya que el 30% es formaldehído, 0,2 moles de acetaldehído y 0,5 moles de nitrógeno. Seleccionando esa base de cálculo, entonces tenemos esas cantidades. Una vez tengamos seleccionada la base de cálculo, que en este caso pues el ejercicio la da, podemos desarrollar el balance de materia. Para desarrollar ese balance de materia necesitamos plantear las dos ecuaciones de combustión. En este caso, los dos combustibles que intervienen en el proceso son el formaldehído y el acetaldehído, debido a que el nitrógeno es inerte a la reacción de combustión, entonces el nitrógeno no va a participar de esa reacción. Pero el formaldehído y el acetaldehído sí van a participar de la combustión, de la reacción con el oxígeno del aire que se suministra. La reacción de combustión para el formaldehído la tenemos acá con base en las 0,3 moles de formaldehído que entran al proceso. 0,3 moles de formaldehído reaccionan con 0,3 moles de oxígeno para formar 0,3 moles de dióxido de carbono y 0,3 moles de agua. De forma similar se tiene la reacción para el acetaldehído. De acetaldehído se tienen 0,2 moles, entonces 0,2 moles de acetaldehído reaccionan con 0,5 moles de oxígeno para formar 0,4 moles de CO2 y 0,4 moles de agua. Esas dos ecuaciones lógicamente están balanceadas. El oxígeno teórico se obtiene de la suma de estas dos cantidades. Pues 0,3 moles de formaldehído requieren 0,3 moles de oxígeno y 0,2 moles de acetaldehído requieren 0,5 moles de oxígeno. En total, el combustible requiere 0,8 moles de oxígeno y ese es el oxígeno teórico. El aire está suministrado en un 120% en exceso, por lo tanto, el exceso de oxígeno es el mismo, 120% en exceso. Es decir, que el número de moles de oxígeno suministrado es igual al número de oxígeno teórico, 0,8 mol, por 1 más la fracción de exceso. Si el porcentaje de exceso es 120%, entonces la fracción en exceso es 1,2. Por lo tanto, sería moles de oxígeno teórico 0,8 multiplicado por 1 más la fracción en exceso, 1 más 1,2. Es decir, 0,8 multiplicado por 2,2 y eso da 1,76 gramos mol de oxígeno. 1,76 gramos mol de oxígeno es el oxígeno suministrado. Ese oxígeno suministrado permite calcular el nitrógeno. No se nos debe olvidar que en el aire la relación entre el nitrógeno y el oxígeno es 3,762 moles de nitrógeno por cada mol de oxígeno.
Con esa relación calculamos el oxígeno. Observe que las moles de oxígeno se eliminan. Moles de oxígeno se eliminan con moles de oxígeno. Nos quedan moles de nitrógeno. Por lo tanto, las moles de nitrógeno suministrado con el aire, 6,62 moles. A esas 6,62 moles de nitrógeno que suministra el aire, hay que agregarles las 0,5 moles de nitrógeno que entran con el combustible, para poder así tener el total de entradas. Total de entradas entonces será el formaldehído que entra, 0,3 mol, 0,3 mol. El acetaldehído que entra, 0,2 mol. Y el oxígeno que entra con el aire, 1,76 mol de oxígeno con el aire, y el nitrógeno total que entra, 0,5 más 6,62 mol que entra con el aire, nos da un total de 7,12 moles de nitrógeno. Hasta ahora, dentro del balance de materia, hemos calculado las sustancias que entran al proceso: el combustible y el aire. Debemos calcular dentro de este balance de materia las sustancias que salen del proceso. ¿Cuáles son? Esas sustancias que salen del proceso son dióxido de carbono, agua, oxígeno en exceso y nitrógeno total. Nitrógeno total, 7,12 mol. No sale formaldehído ni acetaldehído. Se supone que vamos a decir que esos combustibles se consumen en su totalidad para poder calcular la máxima temperatura teórica de llama. Entonces, tanto el formaldehído como el acetaldehído se consumen en su totalidad, no salen. Salen pues CO2, agua, oxígeno porque está en exceso y todo el nitrógeno que entra. Para cada uno de ellos, dióxido de carbono, agua, oxígeno y nitrógeno, es necesario plantear un balance parcial de masa. Este balance parcial de masa para el dióxido de carbono, para el agua y para el oxígeno tiene la forma entrada más producción igual a salida más consumo. Entrada más producción igual a salida más consumo. Tiene esa forma para esos tres componentes. ¿Por qué? Porque los tres, dióxido de carbono, agua y oxígeno, participan en la reacción. Para el nitrógeno no tiene la misma forma. Para el nitrógeno el balance de masa tiene la forma entrada igual a salida, debido a que el nitrógeno no participa de la reacción. Por lo tanto, no se produce y no se consume en la reacción. No tiene sino la forma entrada igual a salida. Hacemos el balance parcial de masa para el CO2. De CO2 no entra en el proceso, entran formaldehído, acetaldehído, nitrógeno y aire. Por lo tanto, lo que entra es cero. Pero sí se produce. Observen las ecuaciones. En la primera ecuación se producen 0,3 moles de dióxido de carbono. Y en la segunda, 0,4. En total, se producen 0,7 moles de dióxido de carbono. 0,7 moles. Eso es igual a las moles de dióxido de carbono que salen, más lo que se consume. Y es cero. Lo que se consume es cero, debido a que el dióxido de carbono no es un reactivo. Es un producto en estas reacciones, como podemos observar. Es un producto. El CO2 es un producto, no es un reactivo. No está acá entre los reactivos. Entonces, no se consume. Sí se produce, como ya dijimos, 0,7 moles. 0,7 moles, pero no se consume. Por lo tanto, el número de moles de CO2 que sale es igual a 0,7 gramos mol. El balance parcial de masa para el agua, entrada más producción igual a salida más consumo, nos muestra que de agua no entra nada, 0 moles entra.
Se produce en la primera ecuación, la primera reacción, cuando se quema el formaldehído, se producen 0,3 moles de agua. Y en la segunda reacción, cuando se quema el acetaldehído, se producen 0,4 moles de agua. Por lo tanto, en total, se están produciendo 0,7 moles de agua. 0,3 más 0,4. 0,7 moles de agua. Eso es lo que sale más lo que se consume, pero lo que se consume nuevamente es cero, porque el agua es un producto de la reacción, de las reacciones, pero no es un reactivo, por lo tanto no se consume. Es decir, el número de moles de agua que sale es 0,7 gramos. En el oxígeno, si entra oxígeno, entra el oxígeno que suministra el aire, es decir, 1,76 gramos mol de oxígeno entran 1,76. No se produce, el oxígeno es un reactivo en esta reacción, no es un producto, por lo tanto no se va a consumir. Eso es igual a lo que sale más lo que se consume, pero lo que se consume nos lo van a indicar las ecuaciones químicas balanceadas. Observe usted, en la primera reacción, cuando se quema el formaldehído, entonces reaccionan 0,3 moles de oxígeno. Y en la segunda reacción, cuando se quema acetaldehído, reaccionan 0,5 moles de oxígeno. En total, 0,3 más 0,5, 0,8. Eso es lo que se consume de oxígeno, 0,8 gramos. Con esta ecuación, 1,76 menos 0,8, obtenemos las moles de oxígeno que salen, 0,96 moles. Y como ya habíamos dicho, el balance parcial de masa para el nitrógeno tiene la forma entrada igual a salida, debido a que no participa en la reacción. Lo que entra de nitrógeno en total es 7,12 moles. 6,62 moles que entran con el aire y 0,5 moles que entran con el combustible. Entonces tenemos en total 7,12 moles. Y aquí, en letra color blanco, tenemos el total de salidas. Moles de CO2, 0,7 mol. Moles de agua, 0,7 mol. Moles de oxígeno, 0,96 moles. Y moles de nitrógeno, 7,12 mol. Es el resumen de estos balances parciales de masa. Una vez se tiene el balance parcial de masa o el balance total de masa, ya tenemos los reactivos, las sustancias que entran al proceso y las sustancias que salen. Podemos plantear un balance, el balance de energía. El balance de energía en este caso nos dice que calor igual al calor de reacción a una temperatura T y que ese calor es igual a 0. Esta explicación es muy sencilla. Para calcular la temperatura teórica de llama, que es lo que vamos a calcular, siempre debemos considerar el proceso adiabático. Por lo tanto, el calor transferido con el medio ambiente es 0. Y ese calor transferido con el medio ambiente, que es 0, que es igual al calor que emana la reacción a una temperatura T cualquiera, diferente de la temperatura de referencia, se calcula con esta ecuación. Es la sumatoria de los cambios de entalpía estándar de las reacciones que suceden, más la sumatoria de los cambios de entalpía de todas las sustancias que salen del proceso, menos la sumatoria de los cambios entálpicos de todas las sustancias que entran al proceso. Sumatoria de delta HP es sumatoria de cambios de entalpía de sustancias que salen del proceso. Y sumatoria de delta H es sumatoria de cambios de entalpía de sustancias que entran al proceso. Observando esta ecuación, podemos despejar delta sumatoria de cambios de entalpía de sustancias que salen del proceso, igual a sumatoria de cambios de entalpía
de sustancias que entran al proceso menos sumatoria de cambios de entalpía estándar de la reacción. Vamos a calcular ahora este término, sumatoria de cambios de entalpía estándar de la reacción. Como podemos observar, tenemos dos reacciones de combustión. Entonces vamos a utilizar los calores de combustión del formaldehído y del acetaldehído. Debemos recordar algo importante. Los calores de formación están dados para el agua líquida. Aquí los vamos a calcular con el agua gaseosa debido a que el agua que sale en este proceso va a estar en fase gaseosa, es decir, va a estar como vapor de agua, porque esta temperatura que vamos a calcular, una temperatura teórica de llama, debe ser una temperatura alta. Y esa temperatura pues será mayor que 100 grados Celsius y por lo tanto el agua a esa temperatura estará en fase gaseosa. Por lo tanto, vamos a decir que en la reacción va a estar en fase gaseosa para poder tratar el agua en este ejercicio en fase gaseosa. Muy bien, entonces al delta H de combustión que nos dé la tabla, le debemos sumar 44,01 por N sub W, donde N sub W es el número de moles de agua por cada mol de combustible. Entonces, en la tabla B1 del libro de Felder y Rousseau, tabla B1 del libro de Felder y Rousseau, están los valores de calor de combustión están. Por eso dice acá, los datos de calor de combustión estándar son tomados de la tabla B1 del texto de Felder y Rousseau. Allá en la tabla B1 están los calores de combustión. Se busca entonces el calor de combustión para el formaldehído y se obtiene que dicho valor es menos 563,46 kilojulios por mol. Y se busca el calor de combustión para el acetaldehído y se encuentra que dicho valor es menos 1192,4. A ambos valores que están determinados en esa tabla con el agua en fase líquida, hay que sumarles 44,01 por N sub W para convertir, repito, el agua en fase gaseosa. N sub W es el número de moles de agua por mol de combustible. Miremos la reacción del formaldehído. Se producen 0,3 moles de agua por cada 0,3 moles de formaldehído que reacciona. Por lo tanto, la relación entre el número de moles de agua y el número de moles de combustible formaldehído es 1. 0,3 sobre 0,3 es 1. Entonces, para el caso de formaldehído, N sub W es igual a 1. Y para el acetaldehído, observe, por cada 0,2 moles de acetaldehído se producen 0,4 moles de agua. Entonces la relación entre moles de agua y moles de acetaldehído es 0,4 a 0,2. Y esa relación es 2. Entonces N sub W para esa segunda reacción es 2. Para la primera es 1. Por eso aquí aparece el cálculo multiplicado en la primera reacción por 1 y en la segunda reacción por 2. Entonces, menos 563,46 más 44,01 se obtiene menos 519,45 kilojulios por mol. Este será el valor del calor estándar de combustión que usemos. Y en el otro caso sería menos 1192 más 44,01 por 2, menos 1104,38.
Estos valores hay que multiplicarlos por el número de moles de cada uno de los combustibles. Entonces, observemos que de formaldehído son 0,3 moles, de acetaldehído 0,2 moles. Primer valor habrá que multiplicarlo por 0,3 menos 519,45 multiplicado por 0,3 y el segundo valor multiplicarlo por 0,2. Se suman esos dos valores, esas dos multiplicaciones y se obtiene como sumatoria de cambios de entalpía estándar para las reacciones, se obtiene este valor, menos 376,711 kilojulios. Dice aquí que estos datos han sido tomados de la tabla B1, ya lo habíamos dicho, para poder sumar el 44,01 N sub W, tal como lo indica esa tabla B1. Al final de la tabla está esa indicación. Enseguida vamos a calcular la sumatoria de los cambios de entalpía de las sustancias que entran al proceso. Y para ese cálculo se utilizan las tablas 13 y 15 del texto de balance de energía de Néstor Gooding Garavito. La tabla 13 proporciona datos para el nitrógeno y para el oxígeno. Y la tabla 15 proporciona datos para el formaldehído y el acetaldehído. Entonces calculamos esos datos así. 0,3 moles es el número de moles del formaldehído. 2.692,4 calorías sobre mol es un valor tomado de la tabla 15 de Feld y corresponde al delta H del formaldehído a 300 grados Celsius. No olvide que el combustible entra a 300 grados Celsius. Entonces, este valor 2.692,4 calorías sobre mol es el delta H, el cambio entálpico para el formaldehído entre 25, que es la temperatura de referencia, y 300 grados Celsius, que es la temperatura a la cual está el combustible. 0,2 moles es el número de moles de acetaldehído que reacciona. Y 4.567,72 es el cambio de entalpía del acetaldehído entre 25 y 300 grados Celsius, tomado de la tabla 15. 0,5 moles es el número de moles del nitrógeno que entra con el combustible. 0,5 moles es el número de moles de nitrógeno que entra con el combustible. Y 1961,5 es el número de moles, pero no es el delta H del nitrógeno entre 25 y 300 grados Celsius. Delta H del nitrógeno entre 25 y 300 grados Celsius. Observará usted que no se tuvo en cuenta el aire. ¿Por qué no se tuvo en cuenta el aire en ese cálculo de los cambios de entalpía de las sustancias que entran? No se tiene en cuenta el cálculo del aire para los cambios de entalpía de las sustancias que entran, porque el aire entra a 25 grados Celsius. Y si usted mira la tabla 3, el delta H de entre 25 y 25 es 0. Si usted mira la tabla 3, se encuentra ese valor. Entonces, el delta H para esta otra sustancia que entra es 0. Por esa razón no se tiene en cuenta. Aquí entonces ya podemos calcular el delta H R total como 2.702,01 calorías. El delta H, el cambio de entalpía estándar para las reacciones es, según el cálculo que hicimos anteriormente, es menos 376,711 kilojulios.
ese menos 376,711 kilojulios se convierta en calorías y se obtiene este valor, 90.036. Ya teniendo los dos datos en calorías, se pueden sumar. 2.702,01 menos 90.036,09 calorías y se obtiene 92.738 calorías. Sucede que esa es la suma de delta HR y calores estándar de reacción. Por lo tanto, eso debe ser sumatoria de cambios de entalpía de las sustancias que salen del proceso. Entonces vamos a calcular eso. Lo que sucede es que no sabemos a qué temperatura calcularlo, porque la temperatura de las sustancias que salen del proceso es justamente la temperatura teórica de flama, que es lo que deseamos calcular. Como no la conocemos, la debemos suponer. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Suponemos una temperatura. A esa temperatura calculamos la sumatoria de los cambios de entalpía de las sustancias que salen del proceso. Las sustancias que salen del proceso son 0,7 moles de CO2, 0,7 moles de agua, 0,96 moles de oxígeno y 7,12 moles de nitrógeno. Entonces, se supone una temperatura. A esa temperatura, en la tabla 13 del libro de Gooding-Garavito, se buscan los valores de delta H para el CO2, para el agua, para el oxígeno y para el nitrógeno. El dato de CO2 se multiplica por 0,7 moles, el dato de agua se multiplica por 0,7 moles, el dato de oxígeno por 0,96 y el dato de nitrógeno por 7,12 para obtener un resultado en calorías. Y ese resultado nos debe dar este valor, 92.738 como calorías. Si da ese valor, entonces quiere decir que la temperatura supuesta es correcta. Si no da ese valor, significa que la temperatura supuesta no es correcta, se supone otro valor y se repite ese procedimiento. Entonces dice aquí, para el cálculo de la sumatoria de cambios entálpicos de las sustancias que salen del proceso, se usa, voy a hacer aquí una corrección, la tabla 13 del texto Balance de Energía de Néstor Gooding-Garavito. Hacemos la primera suposición. Primera suposición, temperatura igual a 1200 grados Celsius. A esa temperatura 1200 grados Celsius, vamos a la tabla 13 de Gooding-Garavito y encontramos que el delta H del CO2 es 14.470,2 calorías por mol. Eso lo multiplicamos por 0,7, que es el número de moles de CO2. Encontramos que el delta H para el agua es 11.283,79 calorías sobre mol. Lo multiplicamos por 0,7 mol de agua. Buscamos para el oxígeno 9.287 calorías sobre mol. Repito, estos valores están en la tabla 3. Lo del oxígeno lo multiplicamos por el número de moles de oxígeno, que es 0,96. Y en esa misma tabla 13 buscamos el delta H para el nitrógeno entre 25 y la temperatura 1200 supuesto. Todos estos valores a 1200 grados Celsius. Lo del nitrógeno encontramos 8.980,05 calorías sobre mol y lo multiplicamos por 7,12 moles de nitrógeno. Sumamos todas esas multiplicaciones y obtenemos 90.881,27 calorías. El resultado que debíamos obtener, 92.738,1, es mayor que 90.881. Si es mayor, significa que debemos suponer una temperatura mayor para acercarnos a este valor de 92.738,1.
Por esa razón suponemos una temperatura de 1250 grados Celsius. Buscamos a 1250 grados Celsius en la tabla 3. Delta H para el CO2, delta H para el agua, delta H para el oxígeno y delta H para el nitrógeno. Los multiplicamos por sus respectivos números de moles, sumamos y ahora encontramos que el valor que deseamos, 92.738,1 calorías, es menor que 95.103,41 calorías, que fue el valor que nos dio a 1250. Conclusión. A 1200 encontramos un valor menor que el deseado. Y a 1250 encontramos un valor mayor que el deseado. Por lo tanto, la temperatura debe estar comprendida entre 1200 y 1250. Por ello hacemos esta interpolación que nos dice que a 1200 grados Celsius fue la primera temperatura que se supuso, 1200 grados Celsius. El valor fue 90.881,27. Y que a 1250 grados Celsius el valor fue 95.103,41. Entonces, ¿a qué temperatura? El valor será 92.738,1, que es el valor deseado. Hacemos la interpolación y encontramos la respectiva temperatura teórica de llama, en este caso, 1222 grados Celsius.